Muy bienvenidos a la Escuela de Capacitación Bíblica de la Iglesia Cristiana Renacer. Estamos estudiando esta materia que se llama Los libros del libro. Y usted sabe que el libro, por excelencia, por autonomacia, es la Biblia, la Palabra de Dios, que está formada por 66 libros. Y estamos estudiando cada uno de ellos de manera sistemática, con el hilo de pensamiento de Dios acerca del plan de salvación que tiene desde la eternidad hasta la eternidad. Nos enfocamos en los contextos de cada uno de los libros, el autor, los destinatarios, vemos un poco de la historia, porque nos ayuda a leer correctamente e interpretar mejor la palabra de Dios. La verdad es que debemos hacerlo con excelencia porque ahí está la palabra viva, ¿no? La que cambia nuestras vidas, la que produce dirección sabia para cada una de nuestras decisiones y necesidades. Hoy vamos a estudiar la primera carta a Timoteo del apóstol Pablo. Y Timoteo era una persona que desde niño sabía la palabra de Dios. Fíjese cómo lo dice el apóstol, 2 Timoteo 3, 14 al 17, dice: pero tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Qué buena meta para cada persona, ¿no? Que quiere servir a Dios, que quiere ir en el camino del Señor. Aquí está, a través de la palabra de Dios. Cuando usted va a la Biblia, empieza a leerla, estudiarla, meditarla y aplicarla, obedeciendo lo que Dios dice allí, a usted le va mejor. Dios lo bendice, Dios lo guía y las consecuencias son positivas porque toma buenas decisiones en base a la palabra de Dios. Si nos olvidamos de la palabra y seguimos nuestros instintos, nuestra experiencia, lo que dicen los demás, hay algunas decisiones que después empezamos a entristecernos porque no tendríamos que haberla tomado, ¿no? Nos damos cuenta que la palabra de Dios nos exhorta, nos guía, nos ayuda a entender el camino del Señor. Así que por eso estudiamos la palabra de Dios, básico para nuestra vida, el fundamento correcto para tener dirección espiritual diariamente. Así que bueno, estamos estudiando del panorama de toda la Biblia y aquí nos enfocamos entonces en el primer libro de Timoteo. Aquí están todos los libros de la Biblia y estamos llegando ya aquí, a este libro, Primera de Timoteo, y lo clasificamos en epístolas pastorales. Hemos visto hasta aquí parte del Nuevo Testamento con las epístolas de Pablo, las primeras que eran para la iglesia, las llamábamos epístolas paulinas, pero ahora también son de Pablo, pero como está dirigida a pastores, y tiene que ver cómo dirigir a una iglesia, cómo dirigir los grupos de la iglesia, los ministerios, cómo tiene que ser un líder. Entonces nos enfocamos a este grupo que se ha clasificado como epístolas pastorales porque va dirigida a los pastores. Así que aquí estamos, Primera de Timoteo, vamos a estudiarlo detenidamente para poder tener todas esas riquezas espirituales que el Señor tiene para nosotros y dentro de este esquema también están aquí, ¿no? Las epístolas pastorales que son 1 y 2 de Timoteo, Tito y Filemón. Hoy vamos a abocarnos al primer libro de Timoteo, primera epístola. Usted sabe que epístola y carta son sinónimos, ¿no? Nosotros usamos la palabra carta, pero en el original griego y demás, la epístola es justamente la palabra que se usaba y tenía que ver con una carta común y corriente como nosotros la usamos hoy. Nada más que en aquella época era muy complejo escribir, ¿no? No es lo mismo hoy con tanta tecnología y tantas formas que tenemos de hacerlo. Allá eran o pergaminos o papiros o algún otro material que tendrían para escribir, un poco de tinta y enrollarlos y enviarlos por personas en particular para que les llegara y que no se pierda por el camino. Era complejo, pero ahí tenemos. Fíjese cómo es la palabra de Dios, porque después de casi 2000 años, la palabra de Dios sigue estando en nuestras manos. ¿Saben cuántas personas, cuánta gente, cuánto régimen políticos, militares han tratado de quitar la Biblia de los países del mundo? ¿Cuánta filosofía ha desprestigiado la Biblia? Y sin embargo, nadie puede quitarla. No hay manera de quitar la Biblia, la palabra de Dios, porque eso es lo que es. Es palabra de Dios. Cuando uno va
ahí a esta fuente, ¿no? Para vida del mismo Señor, se da cuenta que justamente lo que necesitamos es eso, es la palabra del Señor. En primer lugar, entonces, estudiamos epístolas pastorales, ya dijimos que era para los pastores, aquellos que cuidan el rebaño de Dios, y entonces nos enfocamos en esta primera carta de Timoteo, y Timoteo estaba sirviendo en la iglesia de Éfeso. Usted recuerda Éfeso, ¿no? Que le hemos visto como carta misma, también lo hemos hablado que Pablo muchas veces estuvo ahí, desde ahí hizo distribución misionera, desde ahí fue a predicar a otros lugares también. Así que aquí es donde se encuentra Timoteo, en este lugar, en Éfeso, cuando el apóstol Pablo escribe esta carta, ¿no? Así que Timoteo estaba sirviendo en la ciudad de Éfeso y estaba ahí porque lo puso el apóstol Pablo. Pablo le dijo, mira, tú tienes que estar aquí, eres joven, pero pastor, ¿no? Y Dios te ha dado el ministerio, el privilegio y los dones, así que aquí estás para servir. Así que ahí es donde el apóstol Pablo entonces se va a dedicar a escribirle a Timoteo para que él sepa cómo conducir la iglesia de Éfeso. Pero el apóstol Pablo escribe de una manera tan amplia, general, para que no le sirva solamente a la iglesia de Éfeso, sino a todas las otras iglesias, hasta las iglesias actuales, para entender de que este mensaje es trascendental de un solo lugar, es transcultural, va más allá de un solo pueblo, país o nación. Así que estamos hablando de la palabra de Dios que nos llega también a nosotros, y aquí entonces nos enfocamos en Éfeso. Y bueno, es importante notar que bueno, el apóstol Pablo es el que ha estado sembrando la palabra del Señor por todo este mundo conocido. Lo sabemos por el libro de Hechos porque ya lo hemos estudiado, y varias cartas que él también ha enviado a esas iglesias que él había fundado, o que algunos de sus seguidores también habían fundado otras iglesias, como por ejemplo Colosas, que era también una iglesia que también le alcanzaba el apóstol Pablo al corazón, porque ahí también habían sembrado la palabra de Dios. Bueno, usted recuerda el último viaje misionero del apóstol Pablo, que fue hacia Roma, ¿no? Ese viaje ya lo hemos estudiado en Hechos, pero no sé si muchos saben que existe la posibilidad de un quinto viaje misionero de Pablo. ¿Cómo es eso? Bueno, por los últimos versículos que dice el libro de Hechos, ¿no? El que él estaba en una casa alquilada y tenía ciertas libertades. Ahora, entendemos que esas libertades fueron mucho más amplias de lo que dice ese versículo, porque en el capítulo 1 de Primera de Timoteo, el versículo 3, Pablo dice lo siguiente, dice, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos que no enseñan diferente doctrina. Es decir, la idea es que Pablo fue liberado también en Roma por primera vez, después que hizo este viaje, estuvo un tiempo allí, pero fue liberado, y él hizo aparentemente este viaje hasta la ciudad de Éfeso. Ahí lo pone a Timoteo de pastor y le explica todo lo que debía hacer en esa iglesia, y él viaja hacia Macedonia, ¿sí? Ahí dice capítulo 1, versículo 3, que él fue a Macedonia. ¿Y saben qué? No fue en los viajes misioneros a Macedonia, por lo que dice este pasaje. ¿Por qué? Porque ya había pasado mucho tiempo, ¿no? Ya Timoteo estaba de pastor, habían pasado muchos años desde los últimos viajes misioneros del apóstol Pablo, así que no tiene que ver con ningún viaje misionero. Esto es extra, esto es después de todos los viajes. Entonces, por lo que dice capítulo 1, versículo 3, entendemos entonces que el apóstol fue liberado, ¿no? Para poder estar en esta zona, predicando aquí, estableciendo a Pablo a Timoteo en Éfeso, y él va a visitar la región de Macedonia. No sabemos a dónde fue, pero sí en Macedonia tenemos a Filipos, a Tesalónica, a Berea, fíjese cuántas iglesias que él fundó, así que seguramente habrá visitado toda esa región también. Lo que sí sabemos es que después de todo esto tuvo que volver por segunda vez encarcelado, y luego ahí entonces lo decapitan, ¿no? Estamos hablando ya casi del año 67-68. ¿No? Así que en esos tiempos es que manejamos que el apóstol Pablo escribe aquí, así que desde Macedonia
escribe la carta primera a Timoteo después de haber sido liberado. Ahora, después que otra vez es encarcelado por segunda vez, ahí escribe la segunda epístola a Timoteo, que ya la vamos a ver la próxima clase. Hoy nos enfocamos en la primera. Así que por eso estamos diciendo, ¿cuándo se escribió esta carta? Y aproximadamente en el año 62 al 66, ¿no? Durante ese tiempo que es liberado y otra vez encarcelado para ya entregar la vida por Cristo como mártir del Señor, ¿no? Bueno, ¿por qué va a escribir esta carta, Pablo? ¿Por qué quiere escribirle a Timoteo? Bueno, principalmente para erradicar falsas doctrinas que se estaban metiendo en la iglesia de Éfeso. Si nos remontamos al libro de Hechos, capítulo 20, 29 al 39, Pablo les dice a los ancianos de Éfeso, tengan cuidado porque después de mí se van a infiltrar los gorrapaces, van a destruir la grey, el rebaño, y ustedes tienen que cuidar la iglesia del Señor, dicho y hecho. A los siguientes años fue justamente eso lo que pasó. Por eso Pablo ahora le está diciendo a Timoteo, fíjate que en Éfeso hay un montón de doctrinas que no son bíblicas, que no están centradas en lo que Dios ha dicho, ¿no? Le han añadido cosas, le han agregado otra, y no es exactamente lo que Dios había dicho. Algo parecido no es original. Por eso el apóstol Pablo habla exclusivamente de erradicar esta falsa doctrina. Y además le está ayudando a Timoteo a ser el líder que Dios quiere que sea, ¿no? Así que ese líder que necesita la iglesia de Éfeso, ahí está Timoteo, el joven Timoteo. ¿Cuántos años tendría Timoteo? Y tal vez estamos hablando entre 30 y 40. Cuando dice joven, ¿no? Se refiere a esa época de la vida, ¿no? Así que tal vez tendría unos 30 o 35 años Timoteo cuando era pastor allí en la iglesia de Éfeso. Claro, para esa época, 30-35, era una persona muy joven, ¿no? Normalmente una persona que lleva adelante una iglesia para esa época era un anciano, una persona que tenía experiencia, que ya conocía no solo de la vida, sino de la palabra de Dios y demás. Entonces, bueno, Timoteo, aunque era joven, él tenía mucha experiencia bíblica y de ministerio, porque andar con el apóstol Pablo hay que ir bien intensamente, ¿no? Así que, bueno, estuvo recorriendo toda la zona que se ha predicado el Evangelio, porque Pablo inclusive lo mandaba a Timoteo cuando las cosas no estaban bien en algún lugar o en otro. Recuerda que en Tesalonicense también habíamos hablado, ahí estaba Timoteo también. Así que Timoteo era el más fiel de todos, era el amigo de Pablo, el que estaba con él. De hecho, hasta en las últimas consecuencias de Pablo, ahí estaba Timoteo y lo fue a visitar a esa cárcel donde ya estaba a punto de entregar la vida por el Señor. Así que Timoteo era el hombre fiel. Lo tenemos aquí como un versículo clave, 1 Timoteo capítulo 4, versículos 2 y 13, que dice esto: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Entre tanto que voy, ¿qué significa esto? Que el apóstol Pablo iba a volver otra vez, porque él dice entre tanto que voy. Quiere decir que está libre. Por eso estamos diciendo que aquí estaría en Macedonia y luego iba a volver otra vez allí hasta poder trazar las pautas correctas para esta iglesia que necesitaba dirección espiritual, ¿no? Así que recordamos, Timoteo era nacido en Derbe y Derbe estaba bastante cerca de Éfeso, ¿no? Estamos aquí en esta zona, aquí estaba Derbe. Aquí es donde nace Timoteo. Y ya la iglesia lo conocía muy bien porque él se había convertido al Evangelio cuando Pablo pasó por allí. Y los hermanos de la iglesia de Derbe le decían a Pablo, aquí hay un muchacho que tiene un llamado de Dios terrible, tremendo, tienes que enfocarte, fíjate en él, ¿no? Y el apóstol Pablo escuchó ese consejo y estuvo con él y lo adoptó como hijo espiritual y lo puso a trabajar y servir, ¿no? Así que, bueno, Pablo lo llama un hombre de Dios. Primera de Timoteo 6:11. Así que un hombre de Dios, así es como lo ve el apóstol Pablo, ¿no? De hecho, bueno, decimos que Timoteo, cuando estaba en Derbe, ahí estaba su familia, y fue instruido por su mamá y por su abuela. Ahí la palabra nos dice
2 Timoteo 1:5, Eunice y Loida, ¿no? Su madre y su abuela se enfocaron mucho en poder ayudar a crecer espiritualmente a Timoteo, que siempre sepa la palabra de Dios. Dice que desde su niñez fue instruido en la palabra del Señor. Así que cuando le está escribiendo a Timoteo, tendría entonces unos 35 años Timoteo, pero el apóstol Pablo tendría el doble de esa edad, así que estarían más o menos en 70 años. 70 para Pablo, 35 para Timoteo. Por eso era casi un padre espiritual, ¿no? O un padre de familia también para Timoteo. ¿Qué pasa de fondo de familia? Bueno, lo que se ha investigado es que la madre y su abuela eran judías, pero el padre era griego o gentil, que no pertenecía, ¿no?, al pueblo israelita. Entonces puede que no había tenido Timoteo toda esa información espiritual a través del padre, sino más bien por las madres. Entonces por eso es que Pablo también lo acompaña en su crecimiento espiritual, ¿no?, para tener esa imagen paterna y esa dirección también a través de este hombre del Señor, ¿no?, para que ese carácter de Timoteo pueda afirmarse, pueda hacerse fuerte frente a tanta presión que había en ese mundo para poder predicar el Evangelio. Además, Timoteo también fue circuncidado por causa de los judíos, porque había mucha reticencia entre los judíos si alguien no era circuncidado. No porque eso salvara a alguien o ayudara a ser más espiritual, sino porque era algo cultural entre los judíos, ¿no? Y era rechazado una persona que no seguía esos principios culturales de Israel. Por eso es que es circuncidado, pero seguía viviendo, siempre fue y lo predicó siempre en lo que era la gracia del Señor. Así que bueno, aclaramos para no confundir esa situación. Bueno, así que el mensaje central del apóstol Pablo para Timoteo, como el joven pastor de la iglesia de Éfeso, es capítulo 1, capítulo 3, versículo 15, que dice: para que si tardo en llegar, así que estamos hablando de que va a volver, si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Así que tenemos entonces a la primera epístola de Timoteo y podemos hacer una división en tres partes de este libro, ¿no? El capítulo 1 sería el cuidado de la doctrina, que el apóstol Pablo le dice a Timoteo. La segunda parte, la iglesia y la conducta, entre capítulos 2 y 3. Y por último, el ministro, además los otros ministros, también en las conductas que deben llevar del capítulo 4 al capítulo 6. En la primera parte, entonces, en cuanto al cuidado de la doctrina, tenemos que saber que, el primer capítulo era cuidar la sana doctrina. Y el apóstol Pablo le está encareciendo a Timoteo para que él corrija lo que no está bien en Éfeso. Muchas doctrinas se habían metido dentro de la iglesia. Cuando usted lee el capítulo 1 encuentra palabrerío, genealogías interminables. Dice, todo eso no sirve para nada. A veces eso pasa también entre la doctrina de nuestras iglesias. De pronto aparecen unas subdoctrinas, ¿no? O algunos puntos que uno dice, pero esto no tiene conexión bíblica con lo que el Señor dijo, ¿no? De repente creemos en el sacrificio de Cristo perfecto, en la cruz del Calvario, por nuestros pecados, donde Él crucificó todo allí, hasta nuestra maldición, y nos ha dado bendición eterna, ¿no?, a cada uno de los hijos del Señor. Y de repente se infiltra algún pensamiento de maldiciones generacionales, que hay que revisar a nuestros padres, nuestros abuelos, tatarabuelos, en qué han pecado. Y uno dice, ¿de qué sirve todo eso? Bueno, Pablo dice, ten cuidado con estas vanas genealogías, e incluimos esto también, porque no conducen a nada. La verdad es que eso es improductivo. De hecho, va en contra del sacrificio perfecto de Jesús, donde el Señor allí crucificó toda maldición y nos dio bendición en Cristo. Entonces, aquí es que el apóstol Pablo dice, cuidemos la doctrina, la sana doctrina que hemos recibido por la palabra de Dios. Pablo relata ahí un poquito su testimonio personal también, en los primeros versículos, y le encarga a Timoteo que milite la buena milicia. Fíjense que el ministerio cristiano no es un picnic, no es un paseo en la vida, es una guerra.
es una milicia, donde uno se ha embarcado en un grupo militar para una guerra determinada. Eso significa, así que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, el diablo mismo en las corrientes de este mundo, y ahí tenemos que estar batallando, pero el Señor nos da la victoria, nos capacita con el poder del Espíritu Santo y nos da autoridad sobre toda fuerza del enemigo. Pero es una guerra. Así que eso es lo que le quería recordar Pablo a Timoteo, ¿sí? No estamos aquí simplemente de paseo. Hay una guerra donde en el Señor tenemos la victoria. Así que el principio para preservar la sana doctrina es volver a la fuente, ir a la palabra de Dios. Así que, a ver, si tenemos enseñanza de la palabra de Dios, tenemos dos decisiones que tomar. Una está en verde y otra está en rojo. Ahí está a propósito el color. ¿Sí? El verde es si yo acepto, obedezco y aplico la enseñanza de la palabra de Dios a mi vida, entonces tengo la misma doctrina que todo aquel que sigue la enseñanza de la palabra de Dios. Pero si alguien empieza a cambiarla, parcializarla, es decir, una parte sí, la otra no, esto me conviene, esto no, esto digamos que no se adapta mucho a lo que yo quiero en este mundo, así que voy a decir que esto no es tan así, ¿no? Si discuto, ¿no? Y trazo mis propias opiniones en cuanto a lo que dice la Biblia y no la aplico, entonces termino en una diferente doctrina, otra enseñanza diferente a la que está establecida. Por eso es importante mantenernos dentro de la palabra de Dios. Y aquí es donde dice sana doctrina, ¿no? La sana doctrina es porque produce un crecimiento saludable, un crecimiento de fe, esperanza, amor en Cristo, equilibrado para tomar decisiones. Si yo me voy de aquí, empiezo a estar en luz roja, ¿no? Y a tener cuidado por otra diferente doctrina que puede llegar a haber. Así que Pablo le dice a Timoteo, permanece firme en lo que has creído, sana doctrina, predica eso también, y tiene que permanecer en Éfeso. Tal vez Timoteo se quería ir, tal vez él estaba viendo que no era para esta iglesia, mucha gente complicada, difícil, no, yo me parece que mejor en otro lado. Y Pablo le dice, tú tienes que estar aquí, aquí es donde el Señor te ha puesto. Sí, puede que los resultados no, en este momento no se están viendo, pero aquí es donde el Señor te quiere. A veces uno como ministro del Señor, sea en el área que sea, pastoral, de música, de niños, ¿no? En lo que sea, en que el Señor te ha puesto en el ministerio, a veces uno tiene que permanecer en Éfeso. ¿Qué significa? Permanecer en el lugar donde el Señor te ha puesto. ¿Por qué? Porque según Timoteo 1, del versículo 3 al 7, dice, necesitan la verdad. Si tú conoces la sana doctrina, tú tienes que predicar la sana doctrina, enseñarla, aplicarla, vivirla, aconsejarla. Lo necesitan. Por eso es que tú tienes que seguir, no, porque tienes que dar la verdad del Señor. Además, tú ministras en un lugar difícil, pero el Señor está contigo. Así que recuerda que el Señor siempre te da la capacitación para hacerlo. También Dios usa a gente indigna, a gente que no tiene todas las características que el mundo pueda decir, pero Dios ha querido usarnos para exaltarse Él sobre nosotros. Así que nos mantenemos allí porque el Señor hará su obra, ¿no? También servimos a un gran Dios. No servimos a un pastor, no servimos a una iglesia, le servimos a Dios. Y a partir de ahí, entonces, que también podemos ministrar, servir y ayudar a los que tienen necesidad. Estamos en una batalla y no nos podemos rendir. Tenemos que saber que a esta batalla hay que lucharla en fe, en esperanza, en autoridad y creyendo en el poder del Espíritu Santo. Y no todos lo hacen, no todos hacen esta tarea. Dios te ha llamado exclusivamente para esto. Y la verdad es que hay que estar ahí. Así que sigue adelante, sigue en la obra que el Señor te ha dado, no te desanimes porque el Señor te capacita para seguir haciendo su obra. Amén. Muy bien. El capítulo 2 va a hablar acerca de la iglesia y su conducta. Había algunos problemas también en cuanto al orden del servicio, cómo se hacían esos cultos, cómo se hacían esas actividades, las reuniones, los servicios dominicales, ¿no?, que compartían los hermanos en la iglesia. Y uno de ellos era la oración. ¿Cómo guiar a la oración? No es siempre la misma forma y no es solamente un tipo de oración. Entonces Pablo dice aquí que hay, en los versículos, ¿no?, capítulo 2, los primeros versículos, va a decir que hay diferentes clases de oraciones. Está la rogativa, que tiene que ver con pedir algo, pedir por necesidades, pedir por algo que tenga que ver con la salud,
puede ser algo a nivel material, es decir, todo lo que tiene que ver con necesidades, ¿no? Ahí están lo que son las rogativas, clamándole al Señor por eso. Pero también hay oraciones que son más amplias en general, ¿no? Tiene que ver con todo tipo de comunicación con el Señor, ¿no? A veces las oraciones tienen que ver con conocer más a Dios, con estar pendiente de lo que Dios quiere para nosotros, tener una orientación espiritual, así que va más allá de rogativas por necesidades, tiene que ver con oraciones. También hay peticiones, y esas peticiones se refieren a pedir por otro, ¿no? Interceder, pido por mi hermano, por mi familia, por los compañeros de trabajo, quiero que sean salvos, así que estamos en peticiones, pidiéndole al Señor que Dios concrete eso también. Y por último también dice, hay acciones de gracias, es que debe haber acciones de gracias. Tenemos que darle gracias al Señor por todo lo que Él está haciendo en nuestras vidas, así que en nuestras oraciones también tenemos que incluir agradecimiento, no es todo pedir, no es todo clamar, también es agradecer y adorarle, alabarle al Señor por lo que Él hace. Así que por eso el apóstol Pablo habla de estos tipos de oración. También dice interceder también por las autoridades, por el gobierno. Orar por el gobierno, sí, miren, más allá del gobierno que te ha tocado, tú tienes que orar para que se cumpla este plan, que la palabra de Dios se predique en tu país, en tu región, en tu comunidad. Y que no haya oposición. Orar para que podamos vivir quietamente y en paz para poder llegar la palabra de Dios. ¿Por qué? Y porque el deseo de Dios es que todos sean salvos y lleguen al conocimiento de la verdad. Bueno, nos dice también que oremos con manos elevadas a los cielos, en señal de dependencia a Dios, ¿no? Sin ira ni contienda, es decir, no levantemos la mano como para estar enojados, ¿no? Sino para poder entregarnos al Señor, para adorarle al Señor como Él se lo merece. Después, en los últimos versículos, hay un pasaje que se puede interpretar mal si uno no conoce un poco el contexto de lo que estaba pasando también en esa zona de Éfeso, ¿no? La verdad es que aquí, bueno, Pablo está aconsejando que la mujer sí, ore también, ¿no es cierto? Porque es para la oración para todos, pero que se vista con decoro, con decencia, ¿no? Y tiene que ver con la forma de mostrar más bien ostentación de riqueza, bienes materiales, es decir, vestidos costosos, con mucha joya, muchos adornos. Se dice por allí que las mujeres de esa época, no la judía, sino en general de la cultura helénica, es que se dejaban el pelo largo y se hacían una trenza. Y esa trenza la paraban. Y una vez que estaba la trenza parada, se incrustaban todo tipo de perlas, adornos de oro, joyas y demás. Entonces, claro, era todo una pompa, ¿no? Viendo allí ese peinado, por eso dice peinado ostentoso, también lo dice Pedro, ¿no? Y los vestidos lujosos. Y la idea es que cuando uno va a la iglesia del Señor, tiene que estar bien vestido, con decoro, con decencia, pero no en esa ostentación. Es lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo. No es que está en contra de algún artilugio en particular, sino de la ostentación que hace que a lo mejor otra persona no tenga todo eso y se sienta como diferente, sienta como que hay alguien más amado que otro. Y no es cierto. La iglesia del Señor, el Señor nos ama a todos por igual y no hay diferencia para el Señor. Por eso la idea es vestir con decencia, con pudor, no con cosas extrañas, ¿no? Así que bueno, uno se viste para agradar a Dios, ¿no? Y para ser de bendición también a las demás personas. Así que si yo me voy a vestir de una manera que yo voy a provocar a otro de una manera incorrecta, seguramente el Espíritu Santo me va a decir, mira, hay que ajustar algunas cosas para que no seas de tropiezo a nadie, ¿no? Y que sean de bendición las personas que estén alrededor tuyo, y es lo más importante. Por eso nos tomamos de lo que dice aquí, ¿no? Vestirnos todos, inclusive varones y mujeres, con decencia, con pudor, para ser de bendición y no de tropiezo nunca a nadie. Después Pablo aconseja también que la mujer no entre en discusiones públicas. Y aquí hay algo cultural, ¿no? Porque aquí Pablo dice que la mujer aprenda en silencio. Y la verdad es que hay que conocer algo. En esa época, la mayoría de los que estudiaban eran los varones. Las mujeres no tenían tanto acceso a la educación como la tenemos hoy, por ejemplo. Así que los varones sabían más de la palabra de Dios, sabían más de cómo explicar los argumentos y demás, y las mujeres no tanto. Entonces, en las reuniones públicas que tenían, siempre cualquiera que estaba en un servicio podía interrumpir al predicador que estaba allí para hacer una pregunta que no estaba entendiendo ese mensaje. Entonces, de pronto,
la situación se daba que, aunque una parte podía entender, quizás muchas mujeres no lo entendían por diferentes argumentos, ¿no? Por diferentes factores, entonces interrumpían todo el tiempo en las predicaciones y a lo mejor en algunas cuestiones que tenían que ver con la familia, con el marido y cosas así. Entonces Pablo dice, pregunten a sus maridos en la casa, no, pero en la iglesia no podemos hacer esto. ¿Por qué? Porque culturalmente no se acepta, ¿no? Si ustedes van ahí en Éfeso y alrededor, que la mujer esté sobre el marido y que empiece a hablar fuerte y demás, está muy mal visto. Entonces la iglesia del Señor no puede enfocarse de esa manera. Por eso Pablo traza estos consejos, ¿no es cierto? Y cuando dice aprende en silencio, no es totalmente cállese la boca y no hable nada. No, no, la palabra en silencio significa reposadamente. Es decir, sin contienda, ¿no? Y no un silencio total. Por eso hay que entender bien todo ese pasaje, ¿no? Además, Pablo no está en contra del servicio de las mujeres. Como algunos dicen, no, la mujer no tiene que servir ni estar en lugares en la iglesia. No, si ustedes van al Nuevo Testamento, van a encontrar que las mujeres servían al Señor y muchas veces a la par misma de los mismos varones, ¿no? Uno va a Hechos 18:26 y dice que Priscila y Aquila, ¿no? Priscila era la mujer y Aquila el hombre. Le tomaron aparte a Apolos y le expusieron más exactamente la palabra de Dios. Es decir, y Priscila era una mujer que realmente servía al Señor, enseñaba la palabra y lo instruyó a un hombre, ahí estaba también Aquila, por supuesto, para guiarlo en la palabra de Dios. Y eran amigos de Pablo, los dos, ¿no? Sirviendo al Señor juntos. Vas a 1 Corintios 11:5 y dice que toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta frente a su cabeza, el enfoque está en que toda mujer que ora o profetiza. En la iglesia había mujeres que oraban y que profetizaban y daban palabra del Señor, ¿no? Así que el Espíritu Santo usaba también a las mujeres en la iglesia. Vas a Filipenses capítulo 4, versículo 2, y ahí dice que Evodia y Síntique, estas combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, dice el apóstol Pablo. Así que eran dos líderes que estaban también dentro de la iglesia, pero ¿saben qué pasa? Estaba en otro contexto. Esta situación se daba en la parte norte, en Macedonia. Y en Macedonia la cultura era un poco diferente, ¿no?, que la realidad de Éfeso. Por eso en Éfeso está hablando de una manera más directa en cuanto a la cultura. Romanos, fíjese también, en los Romanos, capítulo 16, versículo 7, saludad a Andrónico y a Junias, dice, muy estimado entre los apóstoles. Así que dentro de los apóstoles también estaba Junia, que era una mujer, y estaba sirviendo al Señor en esa posición de apostolado junto con los demás que estaban también sirviendo al Señor aquí. Bueno, y al final entonces dice que la mujer se salvará dando hijos, pero no tiene que ver con la salvación del alma, no tiene que ver que una mujer va a alcanzar salvación si tiene muchos hijos. Hay mujeres que a lo mejor no pueden tener hijos y no tiene nada que ver con la salvación, sino más bien parece ser que es una referencia más bien a que por la mujer viene Cristo, ¿no? Porque eso dice Gálatas capítulo 4, que por simiente de mujer nació Cristo, y Cristo entonces ha rescatado a la humanidad gracias a la mujer, no, porque por ella es que vino el Señor Jesucristo. Por eso es la idea que se ha expresado en estos últimos versículos. Así que recuerde la cuestión del contexto, recuerde la cultura, para tener en cuenta y todo lo que dice la Biblia y el Nuevo Testamento inclusive en cuanto al servicio a Dios. Vamos al capítulo 3 y encontramos también oficios en la iglesia. Ahí está el obispo, que era un supervisor, y también se habla de anciano, pero anciano tenía que ver porque eran maduros espirituales y mucho tiempo en la iglesia y en la palabra de Dios. Así que un anciano también podía ser obispo o no, ¿no? El obispo era el que supervisaba, el que ayudaba a coordinar eventos, el que iba más allá, el que tenía autoridad sobre los demás. Hoy por hoy podemos decir pastores, ¿no?, que están guiando a su iglesia o diferentes ministerios. Y ahí hay una serie de requisitos para este oficio, ¿no? Si usted los lee, va a encontrar que son importantes tener en cuenta, porque es verdad que un pastor, si no sigue estos requisitos, no podría ser pastor, ¿no? Y es una situación que se da que hay que tener en cuenta, ¿no? Dice, es necesario que sea irreprensible, marido de una sola mujer, es decir, que no ande con dos mujeres, ¿no?, porque eso es pecado de adulterio, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, que gobierne bien su casa, decía apacible y no avaro,
que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito para que no caiga en la condenación del diablo envaneciéndose. Así que son principios que son importantes, que los líderes de la iglesia, ¿no? Los pastores, sigan estos requisitos para que sean ejemplo a los demás. Por eso aquí lo ponen a Timoteo de ejemplo, ¿no? Y ejemplo, la palabra ejemplo viene de la palabra griega que significa acuñar, ¿no? Es decir, es un molde perfecto donde se puede acuñar muchas monedas. Se repite la figura que está en el molde para que después se repartan. Es decir, somos ejemplo en Cristo, ¿no? La imagen de Cristo en nosotros, para que luego todos los que aprenden de nosotros tengan esa misma imagen de Cristo, ¿no? Dada por este ejemplo, ¿no? Por eso dice que debemos ser ejemplo a la iglesia del Señor. Luego también están los diáconos, los requisitos también para los diáconos, y el apóstol Pablo cierra el capítulo 3 con lo que es el ministerio de la piedad y tantas cosas hermosas, hasta como un himno está escrito allí, lo que Dios ha hecho también por nosotros. Vamos al capítulo 4, y el capítulo 4 ya estamos entrando en el ministro y su conducta, y ahí tiene que ver con el cuidado de las falsas enseñanzas. ¿Se acuerdan de este ejemplo que habíamos hablado, no? Así que si aceptamos y obedecemos y aplicamos la palabra de Dios, vamos a crecer espiritualmente, vamos a caminar en sabiduría, vamos a conocer más a Dios y vamos a permanecer firmes en el Señor. ¿Qué pasa si la cambiamos? Si parcializamos la palabra, si discutimos y no la aplicamos. Dice, capítulo 6, versículo 3 al 5, que estoy envanecido, no sé nada realmente, deliro y estoy privado de la verdad. Cuidado con esto, porque justamente esto me lleva al desvío total y muchos se han apartado de la fe, dice el apóstol Pablo acá. Por eso le dice a Timoteo que sea el ejemplo a seguir, ¿no? Que él siga leyendo la palabra de Dios, que siga consolando, enseñando a otros, para que la palabra de Dios sea eficaz, ¿no? Y que sea tal cual así la hemos aprendido, no la cambiemos a la palabra de Dios, tiene que ser así. Uno va leyendo ahí la descripción de los últimos días, de las personas, ¿no? Y las doctrinas que vienen allí, y sí hay que cuidarse porque hay de todo hoy por hoy en el mundo. Usted entra en internet y puede ver todo tipo de enseñanzas rarísimas, extremas, y tenemos que volver a la fuente, a la palabra de Dios, ¿sí? Un evangelio sencillo pero profundo, comprensible y adaptado a nuestra vida, pero aplicado la palabra de Dios en todo lo que tiene que ver con nuestra vida. Por eso la palabra de Dios no se cambia. Capítulo 5 va a hablar acerca de las responsabilidades de los que son oficiales de la iglesia, ¿no? Y bueno, el ministro tiene que saber cómo proceder sabiamente, ser justo con los miembros de la congregación, los ancianos, cómo ser honrados, cómo ayudar a las viudas que están descuidadas o que no tienen ayuda en este mundo, ¿no? Y también inclusive a los que son siervos, los que trabajan, inclusive los esclavos de esa época, cómo poder servir a sus siervos, a sus amos, sus dueños, los patrones, ¿no? Cómo haciéndolo para la gloria de Dios. Recuerda que lo hemos hablado también en Colosenses, en Efesios, ¿no? De qué manera poder llevar esto también a la vida práctica. Y por último el capítulo 6, entonces Pablo va a terminar este libro diciéndole a Timoteo que se guarde todo lo que se le ha encomendado y lo ponga por obra. Es un mandamiento, ¿no? Y mandamiento no es para investigar, analizar y hacer un poema. El mandamiento es para cumplir. Así como me lo dijo, así lo tengo que hacer. Usted va a encontrar muchas frases en este libro donde Pablo dice, te encargo que hagas esto, que hagas esto. No era cuestión de ver qué punto de vista tenía Timoteo. Si él decía, bueno, a mí me parece que esto no es para Éfeso, esto más bien es para los filipenses. No, esto es lo que tienes que trazar, tienes que hacer, tienes que corregir. Tienes que corregir el error porque el error solo no se corrige. Tiene que estar alguien ahí diciendo la palabra de Dios, exponiendo la palabra de Dios para que lo que es falso se note con aquello que realmente es original y es la palabra del Señor, ¿no? Así que bueno, vamos a encontrar muchas de esas frases, ¿no? Que tienen que ver con esa forma de entender la palabra de Dios aplicándola a nuestra vida. 1 Timoteo 3:15, porque si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Así que vas a encontrar allí muchas
muchos versículos bíblicos que son muy aplicables a nuestra vida, muy interesantes. Fíjate que inclusive hay hasta pasajes que hablan en contra del evangelio de la prosperidad, el falso evangelio, ¿no? Donde hay gente que hace mercadería de otro para ganancia deshonesta. Y justamente eso, el capítulo 6, en los últimos versículos, va a hablar ahí, a tener cuidado, ¿no? Porque hay algunos, dice, capítulo 6, versículo 5, hombres corruptos de entendimiento que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. No está hablando de pastores que son respaldados económicamente por la iglesia, porque aquí mismo está diciendo que a los ancianos, a los líderes, reciban un doble honor que tiene que ver con un pago. Por eso lo dice en los versículos anteriores. Acá está diciendo a gente que hace mercancía del evangelio. A veces te cobran hasta por orar, te cobran por que seas sano, te cobran para la salvación. Es terrible eso. La verdad es que uno tiene que ir a la fuente, a la palabra de Dios, tiene que saber que el evangelio se predica gratuitamente, se recibe gratuitamente y también se le sirve al Señor para honrar el nombre de Dios. Así que nos dice que debemos tener contentamiento, ¿no? Y a los ricos que quieren enriquecerse tengan cuidado, dice, no amen al dinero, ¿no? Y después entonces también le dice a Pablo a Timoteo que pelea la buena batalla de la fe. Así que en el Evangelio del Señor tenemos al Señor con nosotros, tenemos la palabra de Dios, tenemos la guía del Espíritu Santo, pero hay una parte que debemos hacer nosotros, y es ser valientes, avanzar y saber que hay una lucha espiritual diaria. Dice, pelea la buena batalla de la fe. No bajes los brazos, nunca te des por vencido, sigue adelante porque el galardón es tremendo, no se compara con nada que podamos nosotros perder o tener en esta vida. Así que nos espera una gloriosa eternidad con Jesucristo y su iglesia en un plan eterno maravilloso que tiene el Señor para nosotros. Así que nos deja con ese pensamiento, ¿no? Vamos a pelear la buena batalla de la fe, echemos mano de la vida eterna. Muy bien. Bueno, vamos a ver cómo nos ha ido y hagamos un repaso general de lo que hemos hablado hoy. A ver, primero, Pablo escribe esta carta liberado de la prisión en Roma. ¿Qué te parece? ¿Verdadero o falso? Pero no fue que Pablo estuvo preso y después lo mataron. No, pero hemos dicho que estuvo preso, lo soltaron y lo volvieron a tomar otra vez preso. Así que esto es verdadero, porque Pablo escribe esta carta liberado de la prisión en Roma, ¿no? Así que se encontraba en Macedonia y desde ahí le escribe a Timoteo. Segundo, Timoteo era mayor que Pablo, por eso escribe con respeto. ¿Te acuerdas quién era mayor? ¿Pablo o Timoteo? Si hemos visto la historia, decimos que Pablo por lo menos tenía 70 y Timoteo andaría en los 35, así que el doble de edad. Así que esto es al revés, así que decimos es falso. Cuando hay una falsa enseñanza hay que esperar que el tiempo ponga cada cosa en su lugar. Piénsalo bien, ¿estás de acuerdo con eso? Porque eso a veces pasa en casa. A veces hay algo en la familia que no está bien, hay un error, alguien lo entendió mal, se está viviendo mal y se vive mal y uno dice, dejémoslo a ver que el tiempo lo arregle. No es cierto, está mal, no, el tiempo no arregla nada. Nosotros tenemos que corregir. Por eso Pablo le dice a Timoteo, hay falsa enseñanza en la iglesia, no crees que eso se va a ir solo. Hay que corregirlo porque si no corregimos, estamos en peligro. El diablo hace estragos con esa enseñanza. Así que esto es falso. Tenemos que corregir a tiempo. 4. El ministerio cristiano es simbolizado con la milicia. Es cierto, ¿no? No es un paseo, no es un tour, no es un picnic, es milicia, tomar las armas espirituales y avanzar contra el enemigo. 5. ¿Pablo está en contra de que las mujeres sirvan al Señor? No, falso. Esto decimos que no tiene nada que ver con Pablo, ¿no? Se ha malinterpretado el pasaje. Pablo quiere que todos sirvan al Señor. 6. Los líderes de la iglesia deben ser ejemplos de la grey. Totalmente, sí, ya hemos visto todo lo que escribe Pablo, ¿no? Para que seamos ejemplo a la grey del Señor, todo lo que lideramos, sea pastor o líderes de un ministerio, ¿no? 7. Además de cuidar la sana doctrina, también hay que cuidarse de uno mismo. Sí, también dice eso Pablo, ¿no? Ten cuidado de la enseñanza, de la doctrina, pero también de ti mismo. Claro, a veces cuidamos bien la palabra de Dios, pero no cuidamos nuestras formas, nuestra conducta, nuestros pensamientos, nuestras palabras. Y Pablo dice, son las dos cosas, es la palabra de Dios, pero también tu conducta. Así que sí, además de cuidar la sana doctrina, también uno mismo. 8. Debemos servir al Señor con alegría, pero también con orden y responsabilidad. Sí, no hace falta
también no alcanza con alegría. No, también hay que hacerlo con orden y con responsabilidad. Por eso decimos que es verdadero, para hacer las cosas bien, ¿no? Dios es un Dios de orden. Usted lee la palabra de Dios y siempre va a encontrar que Dios es un Dios de orden. A Él le encanta que esté todo organizado, bien planificado, que hagamos las cosas bien, que le demos excelencia al Señor. Así que hagámoslo también en el ministerio, hagamos las cosas bien para que Dios sea glorificado con el trabajo que hacemos. Muy bien, último versículo clave para Timoteo. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes. Palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. No hay nada que quede afuera, ¿no? Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, exhortación y la enseñanza. Así que si estás sirviendo al Señor, que te sirva este versículo de cabecera. Y si eres joven, recuerda, Dios te ha puesto en el lugar donde Él quiere que estés, te capacita con poder y tú sé ejemplo. Haz la obra de Cristo para que otros vean la imagen del Señor en tu conducta. Contra eso no hay nada que hacer, porque el Señor te respalda. Oramos. Señor, gracias te damos por tu palabra, gracias por esta carta de Timoteo, Señor, porque hay tanto para aprender, para ayudarnos a servirte mejor, a corregir lo que no esté bien, a trazar la palabra, Señor, de verdad como tiene que ser. Oramos para que haya dirección de tu Espíritu Santo siempre en nuestra vida, que seamos obedientes a tu palabra, a lo que tú nos dices, para que traiga crecimiento y tomemos decisiones sabias en ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor te bendiga ricamente.